Cordial saludo. Hablaremos sobre la ética y la política. Mi grupo está conformado por María Alejandra Chaparro, Lady Ayana López y quien les habla, Luisa Fernanda Pineda Quintero. Como introducción hablaremos sobre la ética y la política. En el entorno educativo son esenciales para promover el desarrollo integral de las personas, así formar a los ciudadanos responsables, desarrollar el pensamiento crítico, proporcionando un marco de pensamiento crítico al cuestionar, analizar y evaluar. Del mismo modo, formar profesionales éticos. Es crucial que todo profesional se adhiera a altos estándares éticos, manejando el respeto y la dignidad, la confidencialidad, ser justos e imparciales en cualquier situación. La ética está intrínsecamente relacionada con la moral y con la política, ya que todas ellas se ocupan de cómo las personas deben comportarse. Algunos conceptos esenciales de la ética. La ética entonces se ocupa del estudio de la moralidad, los valores, principios y las normas que guían el comportamiento humano. Pero se compone de los principios éticos, que son aquellas normas o reglas que orientan la conducta moral de una persona, como por ejemplo, hacer el bien, evitar el daño, manejar la autonomía, es decir, respetar las decisiones de los demás, ser justos, tratar a las personas de manera equitativa. La moralidad está relacionado con lo correcto o lo equivocado, con la conducta de las personas. Ejemplo, el respeto entre los estudiantes y maestros. Realizar esos trabajos académicos de manera honesta, evitando el plagio, la trampa y el engaño. Trabajo en equipo independientemente de sus orígenes o creencias personales. Uso adecuado de las tecnologías de manera segura, respetando los derechos de autor. Y la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad es hablar con sinceridad, aceptar un error, cuidar los objetos cuando son prestados. Cuando nos presta un objeto un compañero o, por ejemplo, cuando vamos a la biblioteca a pedir un libro prestado. Cumplir las normas y tener presente los deberes como estudiantes. Buenas noches. Bueno, entonces, los conceptos esenciales de la política. Primero, quiero hablarles un poco acerca del origen. Entonces, la política, este término proviene del latín político. Entonces, esta es una derivación de polis que designa todo aquello que es público. La política es la ciencia de gobernación de un estado, de una nación, de un pueblo, de una ciudad, entre otros. También es necesario mencionar que al comienzo de la historia, la política eh, o el poder se encontraba en manos de las personas que eran más fuertes, de las personas que eran más poderosas en cuanto a economía, o incluso de las personas que eran más sabias. Ellas eran las que tenían el poder de un grupo, de una nación. Existen diferentes tipos de política. Está la política del totalitarismo, el socialismo, el liberalismo o el nacionalismo. En cuanto a la toma de decisiones de la política, es necesario mencionar que el político, el que está en el poder, siempre debe preocuparse por dos factores importantes. El primero es la viabilidad técnica y el segundo es la viabilidad social. ¿Cuál es la viabilidad técnica? Bueno, la viabilidad técnica es la que se refiere a la posibilidad de realizar un proyecto con éxito
desde el punto de vista tecnológico. En una sociedad puede ser en un barrio o en la ciudad. Ahora, la viabilidad social es la condición que evalúa el impacto de un proyecto sobre diferentes factores sociales como las vidas salvadas, las personas que son inmigrantes, o también puede ser la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Pasen la diapositiva, por favor, compañero. Ahora, también uno de los conceptos esenciales de la política viene de dos personas importantes en la historia. El primero es Anthony Gramsci, que fue un filósofo marxista y político. El segundo es Max Weber, que fue un sociólogo, político, economista. Bueno, Antonio Gramsci, él menciona que la política es la toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias que se dedican a la política. Es decir, que menciona que la política es todo aquello eh, por parte del gobierno o agrupaciones parlamentarias y dedicadas al poder. También menciona que la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario. Por otro lado, Max Weber, que él es economista, él dice que la política se caracteriza por una lucha entre agrupaciones para detentar el ejercicio del poder sobre la sociedad. Esto quiere decir que él define la política como un ente de personas o agrupaciones para ejercer el ejercicio del poder o gobernación a una nación o a un pueblo. A continuación, mi compañera seguirá con la exposición. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar ahora de interconexión ética y política en la educación. En esta diapositiva lo que hicimos fue un análisis de cómo los principios éticos guían la formulación de políticas educativas y la toma de decisiones en instituciones académicas. Bueno, si bien los principios éticos como tal vienen a jugar un papel fundamental dentro de la formulación de políticas educativas y la toma de las decisiones dentro de estas mismas. Existen principios que guían a los responsables poder tomar estas decisiones y así asegurar que las políticas y estas acciones sean moralmente aceptables como tal. Se pueden ver algunos ejemplos ahí dentro de la diapositiva. La equidad y la justicia. Un ejemplo es, por ejemplo, decir que una institución académica implemente como tal políticas de becas y programas de apoyo financiero para aquellos estudiantes de bajos recursos. Por otra parte, tenemos la integridad académica. Un ejemplo, una institución académica lo que hace es implementar políticas estrictas contra el plagio y poder también proporcionar recursos educativos para que estos mismos vengan a fomentar la integridad académica dentro de los estudiantes. También tenemos la responsabilidad social. Un clave ejemplo de responsabilidad social es una universidad que adopta políticas de responsabilidad social y que incluye iniciativas de servicio comunitario, proyectos de investigación como impacto social y prácticas de contratación. Y por último, vemos que está la autonomía, la libertad y la libertad académica. Un ejemplo sería una institución académica que defina como tal la libertad al poder permitir que los docentes puedan elegir su propio enfoque pedagógico y su contenido curricular, siempre y cuando pues cumplan con los estándares de calidad. ¿Qué podemos decir en resumen de todo esto? En sí que los principios éticos vienen a guiar y formular políticas educativas y una toma de decisiones dentro de las instituciones académicas. ¿Para qué? Pues para poder promover la equidad, la integridad, la responsabilidad social y la autonomía. Eh, Eso sería todo. Continúa con otra diapositiva, por favor. Bueno, como siguiente ítem tenemos una actividad a desarrollar en nuestro encuentro sincrónico en nuestra clase donde como tal decidimos como grupo hacer un quiz, una actividad pues dinámica
con relación a la ética y a la política, tema que estamos pues relacionando como tal. Lo dejamos como la ética y la política en la educación y cómo lo resuelves, la cual cuesta de ciertas preguntas y que se van a realizar como un sondeo el día pues de nuestro encuentro sincrónico. Continúa, por favor. Dentro de pues nuestras conclusiones tenemos de tal forma que nosotros pues como seres humanos debemos ser personas, personas disciplinadas, tener también una conducta humana con relación a las naciones del bien y el mal. También podemos concluir que los principios éticos vienen a ser estos que guían la formulación de políticas educativas y la toma de decisiones en instituciones académicas después de promover la equidad, la integridad, la responsabilidad social y la autonomía como tal. La reflexión final. Entonces, ya la reflexión final entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable, por una razón esencial, ambas, al menos en su sentido filosófico, y desde su propia identidad, tienden al mismo fin, que es hacer el bien. El fin de la política es obtener la justicia, pero el contenido como tal de la política es la justicia. Y la justicia, según Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a los demás y vivir honestamente. Ser justos, actuar siempre con el bien. La ética y la política está muy relacionada, pero si nosotros somos éticos, aplicamos moral para que siempre vaya de la mano la ética y la política. En medio de estas dos razones va la moral. Eso era todo. Muchísimas gracias.